encuestas. Estas dinámicas más generales que encontramos en todas las encuestas que dentro de Argentina preguntan a la población sobre Javier Milei, como digo, con diferentes datos en función de la encuesta, con diferentes grados, con diferentes magnitudes, pero todas están señalando varias tendencias. La caída de la popularidad personal de Javier Milei, la caída del apoyo al plan de gobierno de Javier Milei, la caída de la confianza en el plan económico del gobierno de Javier Milei, muy en particular más o menos desde julio. Desde julio-agosto empezó a caer el apoyo. Y de momento, mes a mes, van saliendo nuevas encuestas y cuando uno mira la tendencia de todas las encuestas, en la mayoría de los casos, la encuesta de la encuestadora A en octubre muestra peores datos para Javier Milei que esa misma encuesta en septiembre, que a su vez fueron peores que lo que esa misma encuestadora mostró en agosto. Entonces todas las encuestas están mostrando una tendencia descendente. Yo os estoy mostrando esta de Zubán Córdoba porque es una de las que... Mira, os voy a ser sincero. Entre otras cosas es porque es una de las que mejor lo presenta. Pero en realidad, como digo, los datos se parecen entre la mayoría de las encuestas. Debo decir, por daros el matiz, este es importante, que Zubán Córdoba es una de las encuestadoras, esto siempre es importante que os dé el contexto, Zubán Córdoba es una de las encuestadoras que más marcado señala la caída de Javier Milei. Es decir, hay alguna encuesta que le da peores datos a Milei de lo que le da la encuestadora Zubán Córdoba, pero la mayoría de las encuestadoras, si bien todas coinciden, como digo, en una caída de la aprobación de Milei, en que Milei ya está por debajo del 50, del 45% de aprobación general, etc., de entre todo ese núcleo de encuestas que todas señalan esta tendencia, Zubán Córdoba en concreto es una de las que se la señala con mayor gravedad o con mayor magnitud. No significa ni que esté en lo correcto Zubán Córdoba ni que lo esté el resto, pero solo para poneros en contexto, ¿vale? Digamos que todas se mueven en una horquilla de 5, 6, 7 puntos arriba abajo lo que os voy a enseñar, ¿de acuerdo? Más bien hacia... O sea, el resto de encuestadoras tienden a ser más, no diría favorables, ¿no? A Javier Milei, pero sí menos contundentes en las tendencias que señalan, ¿de acuerdo? Por eso insisto, a mí siempre me gusta hacer esta aclaración, así como alguna vez os enseñé alguna encuesta que era más favorable o más suave en sus conclusiones con Milei, pues también es importante decirlo, ¿de acuerdo? Eso con cualquier encuesta que os muestren, siempre preguntad, sea cual sea el medio, bueno, pero ¿y el resto de encuestas qué dicen? Y yo lo que os digo, señalan la misma tendencia, pero dentro de que todas señalan esa misma tendencia, esta lo hace con mayor profundidad, ¿vale? Insisto, no necesariamente tiene razón esta y el resto no, ni viceversa, simplemente por daros contexto. Entonces, vamos a ir viendo lo que nos dice esta nueva encuesta de octubre de Javier Milei. Bueno, tienes la ficha técnica importante, población general mayor de 16 años, a nivel nacional, 1.900 casos. Esto, como digo, lo bueno de esta encuesta además es que está tan bien presentada estéticamente, pero además te muestra el seguimiento, ¿no? Te va diciendo lo que en función de las propias encuestas que hizo previamente esta empresa, Zubán Córdoba, cómo ha ido desarrollándose. Y seguimos viendo esas tendencias. Bueno, teníamos aquí esta primera página. ¿Usted qué valor le parece más importante? La igualdad, la libertad. No sabe. La libertad como valor, veis que ahí hay una diferencia importante de edad. Esto lo vimos en su momento. El voto menor de 30 años fue absolutamente decisivo para que Milei ganase las elecciones en el balotaje en noviembre y para que creciera a lo largo del 2023. Fue muy importante, de hecho fue el sector demográfico sin el cual no se puede entender la victoria de Javier Milei en 2023, es imposible. Entonces, por eso para que veamos, ¿no? La valoración, nuevamente, cómo difiere en torno al sector de menor de 30 años, que sí valora más la libertad. En el resto de grupos etarios se valora más la igualdad que la libertad. ¿Puede decir Milei que su plan no funciona por culpa de la oposición o ha conseguido pasar las leyes que quería? Sí, las ha conseguido pasar realmente. Es cierto que Milei está teniendo unas ciertas complejidades por el hecho mismo de que no tiene una buena posición en el poder legislativo su partido, pero tampoco puede alegar que no estén pudiendo salir sus paquetes porque sí están pudiendo salir. O sea, está recibiendo el apoyo de ciertos sectores de la oposición que le están dando la cantidad de votos necesarios no solo para aprobar esas leyes, sino para evitar que sus vetos se caigan. Es decir, está teniendo un apoyo de 2/3 de la Cámara Legislativa, negociado, difícil, por supuesto, pero lo está teniendo. Entonces sí, Milei sí está sacando su paquete de gobierno. Eso es así.
¿Por qué un anarcocapitalista como Milei, dice Urdaci, celebra la victoria de Trump que tiene políticas proteccionistas? Bueno, uno podría aquí pensar en las consecuencias políticas que tiene una victoria de Trump, refuerza políticamente al eje de la derecha radical en América Latina, por ejemplo, sería una variable. Milei piensa todo mucho en clave de la lógica de la batalla cultural, que lo llaman ellos, ¿no? O que lo llama Milei. Y dentro de esa batalla cultural, según Milei, según el anarcocapitalismo argentino, la derecha proteccionista anti-woke, que es como se define, ¿no? El republicanismo trumpista, entre otras cosas, forma parte de un eje muy amplio que ellos llaman antisocialista. Y por tanto, la victoria de Trump sería una buena noticia, no tanto por su planteamiento económico, sino por lo que plantea en términos de anti-izquierda, antisocialismo. Esa sería la mirada de Javier Milei. Pero además tiene otra ventaja, que es, en tanto Javier Milei es un aliado político, ideológico, cultural de Trump en América Latina, Milei espera que Trump impulse un trato prioritario a Argentina por parte del FMI, un FMI con el que Argentina tiene que hacer negociaciones bastante importantes. Bien. Venga, vamos a seguir entonces un poquito más. Para usted, ¿en qué dirección va el país desde que asumió Javier Milei? Fijaos, desde abril empieza a caer o empieza a estabilizarse por debajo del 50%, pero estamos hablando de que a día de hoy 56% de la población define, cuando le preguntan, y eso está en aumento, que el país va en la dirección incorrecta en la medida en la que sigue el plan de Javier Milei, el plan económico de Javier Milei. Esto es complicado para el gobierno. Recordemos, yo siempre digo esta fecha, pero es que no me voy a cansar de decirla porque es bastante importante. Es crucial para el gobierno de Javier Milei las elecciones legislativas del 2025. A finales del año que viene, en Argentina tendrán lugar lo que se conocen las midterm, las elecciones de medio término, midterm en inglés por Estados Unidos, que son básicamente unas elecciones en las que se renueva al 50% de la Cámara de Diputados y al 33% o a un tercio del Senado. Esto es muy importante. Javier Milei tiene unos muy malos números en el poder legislativo. Está teniendo muy difícil lo está logrando, pero está teniendo difícil sacarla, y es porque está teniendo que negociar con muchos sectores de la oposición o de la oposición blanda o de lo que se llaman los sectores dialoguistas, que es como los está llamando el gobierno de Javier Milei. Pero además, yo creo que más importante incluso, las elecciones de medio término en Argentina siempre han sido vistas como unas elecciones plebiscitarias en torno a la figura del presidente. Es decir, Javier Milei en el año 2025 a finales no solo se juega un mejor o peor escenario en el poder legislativo. Las elecciones de 2025 van a ser un plebiscito, como siempre son, sobre la figura del presidente. Y van a marcar los 2 años posteriores, que es donde ya se configura el mapa político y las candidaturas para las elecciones presidenciales del 2027. Esto puede parecer que está muy lejano, pero no. No está tan lejano. Y de hecho, el tema, lo decisivo, es que es ahí, en ese momento son las elecciones de medio término, en las legislativas intermedias, donde los gobiernos reciben un primer mensaje claro. Esas fueron las elecciones en las que el gobierno de Alberto Fernández sufrió un varapalo, sufrió un muy mal resultado, en torno al 30%, y desde ese momento, desde esas elecciones, es donde empieza todo el cisma dentro del gobierno del expresidente Alberto Fernández. Ni más ni menos. Y eso reactivó a la oposición, empezó a definir candidaturas en la oposición, hizo que Javier Milei se volcase en mayor medida en su candidatura presidencial. Fue el momento en el que Milei entró a ser diputado nacional. O sea, tienen mucha importancia esas elecciones. Gracias, por cierto, Boas Noites Galiza, suscripción con Prime 2 meses. Muchas gracias por tu apoyo. Imagino que por mal que lo hagan las legislativas solo puede mejorar. No exactamente. Porque técnicamente, o sea, sí, su cantidad de diputados y de senadores va a subir, seguro. ¿Por qué? Porque todos sus diputados y senadores vienen de las elecciones del 2025 y un par del 23, pero da igual, pues no era nada. Entonces, como los que fueron nombrados, perdón, en las del 21 y la mayoría en las del 23, los diputados y senadores de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei, que obtuvieron su banca en el 2023, su banca no está en juego en 2025. Ellos van a seguir. Entonces, en términos absolutos, sí, seguro, La Libertad Avanza va a tener más diputados al día siguiente y más senadores de los que tiene ahora. Eso seguro.
El tema es que puede no tener los suficientes y sobre todo se puede llevar un varapalo. Ese número, el número de esas elecciones es como que se lo cargan 100% al presidente. Me explico. Si la Libertad Avanza saca un 38%, por ejemplo, en esas elecciones legislativas de medio término, eso es un buen resultado para Milei. Porque puede decir, bueno, he crecido en relación a lo que saqué en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2023, donde obtuvo un 30%. Pero si Milei se queda en un 30 o en un 25%, por ejemplo, eso es un muy mal resultado. Porque no es que su partido obtenga ese resultado. La lectura no es, uy, la Libertad Avanza va a obtener menos escaños, menos senadores, menos diputados de los que esperaba. No. La lectura va a ser que el electorado argentino no quiere que Milei siga siendo presidente. No digo que me parezca a mí eso, ¿eh? Os digo cómo funciona la lectura política de las elecciones de medio término en Argentina. Se va a leer así. Entonces, si Milei queda por debajo del 30%, va a tener un problema político serio de cara a los 2 siguientes años de mandato. Gracias, por cierto, Stalker Deagle, por ese Prime, primer mes con nosotros. Muchísimas gracias por el apoyo. Muy importante, como sabéis, para seguir haciendo este trabajo. Bien, entonces ahí tenemos esa encuesta. Sigue cayendo esa idea de que el país va mal con Milei. Gracias, Crossack, también ahora, 16 meses en el Prime. Muchísimas gracias por renovar. En fin, complicado en ese sentido. Vamos a seguir. ¿Qué aprobación tiene del gobierno nacional? Bueno, pues en eso también Javier Milei sigue bajando. Está en torno a un 41%, 58% opinión negativa del gobierno del gobierno de Javier Milei. Ha afrontado una crisis muy importante, una crisis política, que es la de la financiación de las universidades públicas. Ha habido unas movilizaciones sostenidas, de hecho persisten, del movimiento estudiantil, del movimiento de la militancia estudiantil, que están pesando mucho a Javier Milei. Ha tocado como ha querido en su permanente batalla cultural meter un poquito de puño en uno de los elementos fundacionales de la identidad nacional argentina moderna, que es el asunto de la universidad y de la educación pública. Nuevamente, no estoy diciendo ni que parezca bien ni mal, nada, no entro ahí. Entro a valorar que políticamente él pensaba, creo yo, su partido, su movimiento pensaba que podían discutir la idea en sí misma de la educación pública, han tenido que recular y encima eso les ha venido muy mal a nivel de imagen. Entonces ahí también sigue bajando. Gracias, por cierto, Marcos Zarzalejo, con ese Prime, 2 meses. Muchísimas gracias por el apoyo. 300 personas ya aquí en Twitch. No sé quiénes están en YouTube. Vamos a ver un momento, que no os quiero perder de vista. A ver. A ver, ¿quiénes estamos en YouTube? Bien, hay 70 personas en YouTube. Bueno, pues bienvenidos a todos. Gracias por estar aquí. Os saludo. Vamos a seguir entonces. Exacto, sí. Bien, vamos ahora, ojo con este. Este es bastante importante, ¿eh? Nivel de imagen en sí misma de Javier Milei. 40%. Imagen negativa, pura. Veis que estamos ante un clima además muy polarizado en torno a la figura de Javier Milei. Y esto es otro de los elementos importantes, que el aspecto o la figura política, el individuo político que polariza hoy en Argentina ya no es como lo era en su momento, no es tanto Cristina Kirchner, que lo fue durante muchísimos años, sino que a día de hoy parece que quien polariza en la sociedad argentina es Javier Milei. Es decir, que la grieta, como se la llamaba en Argentina, o el eje de discusión, el clivaje, ahora es pro-Milei, anti-Milei. Y si el clivaje es pro-Milei, anti-Milei, el hecho de que Milei esté en torno a un 60% de imagen negativa pura, es mucha imagen negativa. Cuando uno compara la evolución de la imagen positiva y negativa de los distintos presidentes de los últimos 20 años en Argentina, Néstor Kirchner, Cristina Kirchner, a Mauricio Macri, Alberto Fernández, Javier Milei, se da cuenta de que Javier Milei tiene la peor evolución de imagen en el primer año de mandato. La peor, en base a la mayoría de las encuestas. Desde luego es una muy mala noticia. Es una muy mala noticia para los intereses políticos de Milei. Entre otras muchas cosas, porque el movimiento político de la Libertad Avanza es un movimiento político eminentemente personalista. Necesita tener él una buena imagen positiva porque no hay ninguna pretensión de que en 2027 él no sea el candidato. Así como no hay ninguna pretensión de que en 2025, en las elecciones legislativas de medio término, el resto de candidatos tengan perfil propio.
Es decir, a los diputados y senadores de La Libertad Avanza en 2025 se les va a votar no por el perfil que tengan ellos a nivel personal, no por cuánto se destaquen ellos en determinados ámbitos o cuánto puedan aportar legislativamente al partido, sino porque van a ser los candidatos de Javier Milei. El riesgo de crear un movimiento político que está tan asociado a la figura particular de una persona, en este caso de un presidente, es que si la imagen positiva, bueno, en este caso la imagen negativa de ese presidente crece, como lo está haciendo, estamos hablando de casi un 60%, es una imagen negativa muy alta, verdaderamente muy alta. El partido en sí mismo tiene ya muy difícil, ya no solo el hecho de crecer en unas legislativas, sino incluso en la eventual decisión de que planteen poner a un nuevo candidato en 2027, que no lo harán, pero en el eventual caso de que pretendan ponerlo, va a quedar asociado necesariamente a esa figura. Esto, de hecho, es una limitación que tuvieron los peronistas en el año 2019. En el año 2019, cuando el peronismo elige a Alberto Fernández como candidato, lo hace porque Cristina Kirchner como figura política era tan polarizante, era al mismo tiempo la figura política con más imagen positiva y la figura política con más imagen negativa, una polarización total. Lo que el peronismo buscó fue un candidato que no estuviese asociado o que estuviese asociado lo mínimo posible a la figura de Cristina Kirchner, porque si no, no podían ganar. Bueno, pues a Milei le puede llegar a pasar eso, que él no pueda ganar de ninguna forma en 2027 y que necesite poner a una persona que tenga que ser muy lejana para que no se le asocie de ninguna forma. Eso, por supuesto, genera cismas internos en el partido. En fin, es una cosa bastante complicada de gestionar, y más para un partido político como es La Libertad Avanza, que a diferencia de otros grandes partidos políticos de la historia argentina, el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical, incluso el PRO, que ya tiene una cierta historia, a diferencia de ellos, La Libertad Avanza no tiene una buena implantación territorial, no tiene un buen sistema de formación y promoción de cuadros, entonces va a tener muy difícil verdaderamente. Si la imagen positiva de Milei no remonta, y con remontar me refiero a que tiene que estar como mínimo pareja a la imagen negativa. O sea, está muy lejos. Está cerca de haber un 20 puntos de diferencia. Lo que os digo, esta encuesta en concreto es particularmente pesimista con Milei. El resto también muestran estas tendencias, pero hay encuestadoras que no muestran 20 puntos o 18 puntos de diferencia, sino que a lo mejor muestran 12, por ejemplo. Pero todas están mostrando esto. Las encuestadoras más positivas con Javier Milei te muestran que tiene a lo mejor un 43% de imagen positiva y un 52% de imagen negativa. Sigue siendo una diferencia importante. O sea, incluso las encuestas más optimistas con Milei le dan un escenario en el que va a ser muy difícil no solo que tenga un buen resultado en el 25, sino que pueda optar a la reelección en el 27. Gracias, por cierto, Mark93, por ese Prime que nos dejáis en el chat, 2 meses. Ahí les va mi sub. Gracias por el enorme trabajo que hacéis. Bueno, gracias a ti. Veo que llegasteis el mes pasado, así que gracias por renovar. Se ha comentado algo sobre la falta de la dolarización prometida. Bueno, el argumentario del gobierno de Milei es que la dolarización será una consecuencia de las actuales medidas de ajuste. Entonces, yo lo que siempre digo, yo no soy economista, no sé hasta qué punto esto es posible o no. Desde luego lo que está generando es una desafección en un cierto sector del electorado que cuando le preguntan en las encuestas, en esta en concreto creo que no sale esto, pero en otras sí, responde que una de esos sectores de votantes de Milei que dicen que no le volverían a votar, hay una cantidad y un porcentaje importante de exvotantes de Milei, que ya son exvotantes, que dicen no le volvería a votar porque me ha mentido con la dolarización. Entonces, eso ya está teniendo consecuencias políticas para Milei. Al PJ le pasó algo similar con sus diputados históricamente. Sí y no. El Partido Justicialista, el peronismo argentino, siempre fue un movimiento personalista, como la práctica totalidad de los movimientos políticos en América Latina, por otra parte. Pero sí que es cierto que el peronismo siempre, como la Unión Cívica Radical también, siempre fue capaz de utilizar el poder legislativo para que ahí destacasen algunos cuadros que a posteriori serían ministros y a posteriori candidatos a presidente. También lo hizo mucho con ministros, sobre todo, de hecho. El propio Axel Kicillof, hoy gobernador de la provincia de Buenos Aires, probable candidato del peronismo en 2027, fue primero ministro de Cristina Kirchner. Ministro de Economía y previamente había sido asesor. Digamos que tienen bastante esa dinámica de ascenso escalonado, por
por así decirlo. Los propios Kirchner fueron así. Fueron primero diputados regionales, me parece. Después fue Néstor Kirchner gobernador de Santa Cruz. O sea, fue un poco así, básicamente. Bien, vamos a seguir con la encuesta, porque entramos aquí a Victoria Villarroel, que uno podría decir, bueno, entonces, si Milei no mide bien, entonces será importante que al menos la vicepresidenta, potencial candidata, sí mida bien. Bueno, lo cierto, lo que nos muestran las encuestas es que Victoria Villarroel tiene una imagen menos negativa, o más, ¿cómo lo podría decir? Está sufriendo menos su imagen los efectos del gobierno de Milei. No obstante, los está sufriendo. No tiene una buena relación imagen positiva-negativa. No es como al principio. Me acuerdo que os decía aquí en abril, más o menos, el primer trimestre, el primer semestre del gobierno de Milei, que decíamos, bueno, Victoria Villarroel mide bien. Está dejando de medir bien. Y aunque midiese bien, el problema es que tiene una diferencia muy importante con el gobierno de Milei. Los sectores anarcocapitalistas, que son la principal fuerza motriz del gobierno de Milei, no querrían en ningún caso a Victoria Villarroel como candidata, ni como líder, ni como nada. De hecho, no la querrían nuevamente como candidata a vicepresidenta, ni de coña. Porque, entre otras cosas, Victoria Villarroel no es anarcocapitalista, ni muchísimo menos. Es una figura muy vinculada al establishment del ejército de las Fuerzas Armadas en Argentina, vinculada en cierta medida a la anterior dictadura militar, por vía familiar y por ciertas asociaciones que ha tenido con sectores del gobierno de aquel entonces, por lo que ella llama la defensa de las víctimas del terrorismo, y en cualquier caso es una figura en cierta medida estatista. Pero fijaos, porque esta es otra figura importante. Karina Milei, la que Milei llama la jefa, que tiene un menor nivel de conocimiento. En realidad, durante los primeros meses del mandato de Milei, esta figura, Karina Milei, fue bastante... digamos que estuvo bastante desaparecida. No tenía un peso relevante en el partido. Estoy aquí un problema. A ver, esperad. Hola, hola, hola. Vale. Ya estamos aquí, ¿no? Sí, perdonad. Sí, hemos tenido un pequeño corte, pero ya estamos de vuelta, así que... importante lo que siempre decimos. Vamos a F5. Abrir y cerrar el directo. Aquí. F5, abrir y cerrar el directo. F5, abrir y cerrar el directo. Bien. Como decía, era una figura, Karina Milei, que no tuvo en los primeros momentos del gobierno de Milei mucha exposición. Digamos que se decía, ¿no? Milei decía que era la figura más importante del gobierno, pero realmente no tenía peso. No tenía peso, relevancia pública al menos, ¿no? Exposición pública. Eso empieza a cambiar. Hace unos pocos meses empieza a tener un cierto protagonismo y, como veis, su imagen es bastante negativa. Karina Milei, pues no, yo no me apetece, no quiero entrar mucho en cuestiones personales, no me parece importante, pero desde luego, pues sí, lo que comentáis es vinculada al mundo del tarot, etcétera, esas cuestiones. Bien. Adorni, el portavoz del gobierno, también una figura con una mala imagen. 22 puntos de diferencia. No deja de ser la persona que hace buena parte de los anuncios del gobierno. No es poca cosa. No es un rol menor el que tiene Adorni. A ver, voy a intentar dar un momento, porque como hemos tenido el microcorte este... A ver... De todas formas, creo que no ha sido tan corte, ¿no? Porque si me salta aquí que no se ha generado un nuevo directo en Twitch, si no me equivoco, entonces eso es bueno. Sí, puede ser. A ver. Sí, ¿no? 00 sesión. Yo he estado bien todo el rato. Vale, perfecto. Sí, no parece que haya sido un gran corte. Lo que pasa es que no se me está actualizando ahora esto, pero bueno.
no le di mucha importancia. Bien, vamos a seguir, porque ahora entramos en otros líderes. Otros líderes ya no del entorno del presidente. Fijaos, esto es muy destacable. Y esto no solo lo está mostrando esta encuesta, lo estoy viendo en bastantes. Está creciendo la imagen de Cristina Kirchner, de la ex presidenta Cristina Kirchner. Bastante. Fijaos, estamos viendo un cambio del 64% de imagen negativa en abril al 54% de imagen negativa en octubre. Y del 35% de imagen positiva en abril al 45% de imagen positiva. Es decir, vemos que con Cristina Kirchner pasa más o menos lo opuesto a lo que está pasando con Javier Milei. Su imagen positiva absoluta está creciendo, su imagen negativa absoluta está decreciendo y está sabiendo capitalizar de una forma importante el descontento de algunos exvotantes de Javier Milei y además está volviendo a movilizar a su base histórica de votantes. Así que gracias, por cierto, Craneus, por esa suscripción con Prime, que además nos pregunta una pregunta en relación a las elecciones recientes, Milei, Trump, Meloni, etcétera. ¿Puede ser el Brexit un punto de partida de un conjunto de maniobras a escala internacional en las que están subyacentes intereses concretos que al menos yo no acabo de descifrar? Es que has metido muchas cosas en la ecuación. No termino de entender el Brexit porque sería un punto de partida. No, o sea, me parece que son dinámicas nacionales que responden a una serie de tendencias globales, movimientos políticos que además están conectados entre sí, un triunfo relativo de los discursos y las narrativas de la derecha radical en muchos ámbitos, a veces sustentados en narrativas que son objetivamente falsas, otras veces no, otras veces son interpretaciones de realidades específicas, pero desde luego es ese crecimiento de las narrativas de la derecha radical lo que está posibilitando la victoria de estos distintos partidos y movimientos políticos y líderes. Sería interesante entrar a ahondar cuáles de esas narrativas son ciertas, cuáles no y cuáles son exageradas. Sería importante. Yo creo que a algunos se llevaría una sorpresa, la verdad. Vamos con Axel Kicillof, actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, figura más destacada del peronismo para afrontar las elecciones presidenciales en el año 2027. También su imagen está subiendo desde abril y su imagen positiva está subiendo y su imagen negativa está decreciendo. Una figura importante en ese sentido. Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, ahora mismo inmerso en una disputa interna con ciertos sectores del peronismo, que hay que decir, de momento no me parece muy relevante medirlo, porque simplemente tiene un nivel de desconocimiento alto. Bien, y Ricardo Alfonsín, nada, figura del radicalismo. Vamos con con el tema de los clivajes, con el tema de las preocupaciones. Cuidado porque esto es muy importante. En su momento, os acordaréis que cuando hablábamos de los clivajes en las elecciones del 2023, ¿cuál era la principal y casi única preocupación del gobierno o del electorado argentino en las elecciones del 2023? La inflación. La inflación. Era con mucha diferencia la principal preocupación. Estamos hablando de entre un 80%. O sea, era la preocupación, era el tema de la campaña. Motivo además por el cual tuvo más fácil ganar Javier Milei, porque ofrecía una narrativa de resolución del problema de la inflación. Independientemente de si la gente lo entendía o no lo entendía, de si tenía razón o no tenía razón, lo cierto es que ofrecía una respuesta, un plan de salida de la inflación, la dolarización. Lo planteaba. Massa tuvo ese gran problema, que es que no fue capaz de plantear una salida a la inflación. Bueno, con la relativa pausa del auge inflacionario en Argentina, Javier Milei, o durante el gobierno de Javier Milei, se ha pausado, se ha ralentizado los niveles de inflación, estamos en torno al 2-3% mensual. Lo que ha pasado, y esto es lo que advertíamos hace unos meses, no es que hayan desaparecido los clivajes económicos, porque sí, en ese momento la principal preocupación de la gente era la inflación. Pero si tú solucionas o das percepción de solución a un problema, no significa que el resto de los clivajes vayan a desaparecer, no. Lo que pasa es que emergen otros problemas económicos como principales elementos de la discusión pública y de la preocupación del electorado.
Y aquí decíamos, bueno, sí, si es capaz de frenar la inflación, pero a costa de frenar la inflación, pero frena la inflación a costa del aumento del desempleo, de la reducción del consumo interno, todas estas cuestiones que él dijo que iban a pasar y que en efecto pasaron, aumento del desempleo, bajo el consumo. Sí, es posible que una parte importante del electorado deje de ver la inflación como un problema importante, pero sí es. pasa a haber nuevos clivajes en la economía, y ese está siendo, por ejemplo, el desempleo. Y otros elementos, otros clivajes económicos. Entonces, ese es el motivo por el que, digamos, hay como una contradicción que algunos analistas no terminan de entender, o ven ahí como una duda muy grande, que es, pero ¿cómo puede ser que caiga tanto la imagen de Milei si ha solucionado en gran medida el problema de la inflación, que era lo que le pedía a la gente? Claro, pero ha generado, o la gente percibe que ha generado, una serie de problemas económicos como consecuencia de frenar la inflación que para mucha gente no compensan la caída de la inflación. Y esto sale en otro tipo de encuestas que preguntan, bueno, ¿mereció la pena la caída de la inflación? Y hay mucha gente que dice, no, prefería vivir con un 150% de inflación mensual, pero con estos niveles de consumo, a reducir mi consumo de la manera en la que lo han hecho muchos ciudadanos argentinos en el último año a costa de que baje la inflación. No sé si se está entendiendo lo que planteo. Bien, vale, tenemos aquí. ¿Qué tanto le interesa escuchar los discursos o presentaciones de Javier Milei? Desinterés, eso es una caída muy importante. Milei está perdiendo un cierto engagement en ese sentido. No es que Massa lo esté ganando. Massa es una figura que ya no tiene ningún tipo de posibilidades políticas. Es evidente a la luz de las encuestas. Y cuando vamos a frases específicas, encontramos que ¿cuál es su nivel de acuerdo con las siguientes frases? El aumento de la violencia política es malo para la democracia argentina. En acuerdo la mayoría. Milei tiene discursos violentos, de acuerdo. Pasa que esto tampoco es relevante. La gente ya sabía que Milei tenía discursos violentos y a mucha gente no le importó a la hora de ir a votar. Toda la oposición a Milei es violenta y agresiva. Desde que Milei es presidente ha aumentado la violencia política en el país. De acuerdo. Bueno. Esto es lo que nos estaba diciendo las encuestas de o la reciente encuesta de octubre de Zubán Córdoba.